pantalla y las luces siempre afectan bastante, ¿no? Entonces, para que todas te entendemos. Muchas gracias. Gracias. Sí, A ti, gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Astrid, Vanessa, María Cristina, por estar aquí conectadas y presentes. Un saludo cordial para ustedes, también para el resto de las compañeras que nos van a ver después en la grabación de esta segunda webconferencia. Bueno, la idea de esta segunda webconferencia es que nos concentremos en revisar un poco temas de la teoría del empoderamiento. Yo sé que pues ustedes ya prácticamente están cerrando la actividad en donde hacemos una profundización y un análisis de esta teoría, pero pues siempre es bueno tener estos espacios para aclarar aspectos teóricos, conceptuales, algunas dudas que surgen en esa revisión teórica y conceptual, en la revisión de la bibliografía. Y al final pues hacemos una revisión de la actividad. En este caso sería la fase actual, que es la 3 y la fase 4 que pues ya empezamos también esta misma semana, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a revisar algunos fundamentos de la teoría del empoderamiento. Yo creo que la hemos revisado seguramente pues en nuestro nivel de formación, cuando vimos psicología comunitaria, psicología social, pues siempre hablamos mucho de la teoría del empoderamiento porque para mí creo que es una de las teorías estrella o centrales de todos los procesos de acción del psicólogo comunitario. Como teoría, nosotros tenemos una visión, digamos, amplia de lo que significa, porque tenemos, por un lado, como unos postulados teóricos y conceptuales muy claros sobre el proceso mismo del empoderamiento, pero también entendemos que la teoría es entendida se implementa como unos principios, ¿no? De cómo nos marca como unos principios de qué es lo que deberíamos hacer y cómo deberíamos actuar en nuestro rol como psicólogos comunitarios. Y además de eso, entonces se entiende que también es un valor, ¿cierto? El proceso del empoderamiento también como valor, como principio ético. Y por supuesto, pues también tiene una estructura metodológica que nos orienta también en nuestro accionar como psicólogas comunitarias. Entonces, en ese sentido, la teoría pues se vuelve no solamente un referente teórico y conceptual, sino también un referente ético, metodológico, que nos permite entender en la praxis cómo ejercer este rol nuestro. Entonces, bueno, en general, digamos que el empoderamiento es un proceso que compromete, que tiene un alto contenido psicológico, pero también relacional y organizacional, que implica que las personas tengamos control sobre nuestras vidas. En resumen, de una manera muy sencilla y muy resumida, sin negar pues lo complejo que es ese proceso en sí mismo, pero que lo que vemos es que en general casi que todos los autores apuntan hacia lo mismo, ¿cierto? Nosotros tenemos como principal referente a Julián Rapaport em, desde la visión anglosajona sobre la comprensión de lo que es el empoderamiento como un proceso que compromete la dimensión psicológica del ser humano. Em, pero en Latinoamérica, pues igual también nosotros tenemos muchos referentes que nos ayudan a aterrizar este proceso del empoderamiento a nuestros contextos, ¿no? Y eso es bueno que lo tengamos presente porque sabemos que, por ejemplo, desde la perspectiva latinoamericana, pues hay mucha crítica frente al término en sí mismo, ¿no? Entonces hay muchos autores como, no sé, Marisa Montero, la misma Irma Serrano, que rechazan el anglicismo, ¿no? Del empoderamiento. Y hablan más de procesos de fortalecimiento, de potenciación, otros hablan de apoderamiento también. Mm, Personalmente lo que yo encuentro es que igual vamos apuntando hacia el mismo proceso, independientemente del nombre que recibe, digamos que compromete un proceso que significa que las personas desarrollen como su capacidad de conciencia crítica y actúen en consecuencia de estas reflexiones, estas críticas que se hacen a ciertos procesos o factores o situaciones que hay en el entorno y tomen decisiones y actúen, ¿no? También implica una capacidad de autogestión, de desarrollo de autonomía para tomar decisiones y actuar en consecuencia con eso que se está pensando, ¿no? Em,
En Latinoamérica pues tiene mucho sentido porque en Latinoamérica la historia pues que tenemos en el desarrollo de la psicología de la psicología y sobre todo de la psicología comunitaria pues va respondiendo a la misma dinámica, al mismo contexto histórico que hemos tenido de opresión, de marginalidad, de exclusión, de pobreza, ¿no? Entonces, claro, hay como un escenario perfecto para que la psicología comunitaria se desarrolle con una postura, una mirada propia, una mirada crítica frente a esas condiciones de contexto y se promuevan procesos que ayuden o permitan que se movilicen esos factores y haya cambios que beneficien a las personas, ¿no? Entonces, por supuesto, los procesos de empoderamiento caben perfecto en estos contextos y en estos escenarios, cuando lo que se busca justamente es la lucha contra la opresión y contra esos poderes de opresión. Entonces, bueno, en términos generales y retomando un poco como la estructura que se propone en la teoría del empoderamiento, centrados como en esa revisión teórica, esa mirada teórica y metodológica de la teoría del empoderamiento, pues mencionamos como dos autores relevantes en ese sentido, sin decir que sean los únicos o que no hayan desarrollos posteriores, ¿no? Que son Rappaport y Zimmerman, ¿no? Y ellos hablan de tres niveles del empoderamiento. ¿Por qué tres niveles de empoderamiento? Porque la teoría surge en esta mirada anglosajona, surge muy influenciada por el enfoque ecológico, ¿no? Por la teoría del desarrollo ecológico, ¿no? Que lo recordamos rápidamente, dice que en el desarrollo del ser humano no podemos considerarlo a él de manera independiente de su entorno, sino que al contrario, el ser humano pues va creciendo en función también de esos distintos entornos, no de esos distintos escenarios en donde se desarrollan y que pueden ser escenarios que van desde lo micro, donde hay como una influencia más directa, una relación interdependiente más directa, hasta escenarios más macros, donde la interdependencia no es tan directa, pero sin duda pues también hay una influencia tanto del entorno hacia la persona como de la persona hacia el entorno. Entonces, en ese escenario surge pues esta perspectiva también, esta comprensión de la teoría del empoderamiento. Y por eso ellos plantean como principios que el empoderamiento pues está suscrito a esa mirada ecológica, por lo tanto, podemos entender que hay distintos niveles en donde sean procesos del empoderamiento, no solamente en la persona, en el nivel psicológico, sino también en las organizaciones y en las comunidades vistas, pues, digamos, como que ampliando el zoom, ¿no? La mirada más amplia hacia el nivel social o hacia el nivel del entorno, pues, mucho más amplio. Y lo interesante de esto es que proponen como una estructura en donde en cada uno de los niveles podemos encontrar algunos aspectos muy claros que nos ayudan a aterrizar mucho más esos procesos de empoderamiento. Entonces, por ejemplo, en el nivel psicológico, estos autores proponen tres componentes, ¿no? Está el componente emocional o intrapersonal, que hace relación como a todas estas maneras en que nos percibimos, en donde está la autoestima, el autoconcepto, la autovaloración que tenemos las personas de nosotros mismos, ¿no? Está el nivel interpersonal o cognitivo, que tiene que ver con la manera como comprendemos el entorno, donde se desarrolla la conciencia crítica, donde podemos identificar como esos factores que están fuera de nosotros que inciden o no, qué tanto somos conscientes de esas estructuras de poder, actores, etcétera. Y está el componente actitudinal, ¿cierto? O comportamental, ¿no? Que compromete como estos procesos en donde nosotros tomamos decisiones, gestionamos, actuamos, etcétera. Más adelante, y estoy hablando del año 2012 más o menos en adelante, hay una propuesta que está, digamos que, centralizada en lo que habla Brian Christens, de que en el nivel psicológico también hay un componente relacional.
en donde sean esos procesos de empoderamiento. Entonces, digamos que él viene a complementar un poco esa estructura nomológica que proponen Rapaport y Zimmerman y dicen, en ese nivel psicológico, el empoderamiento no solamente se ve en los procesos emocionales, cognitivos y comportamentales, sino también relacionales. Y eso se evidencia, por ejemplo, en la capacidad de influencia que tenemos sobre las otras personas, en nuestra capacidad de negociación o de mediación en las relaciones, en la capacidad de establecer incluso, por ejemplo, redes, alianzas con los demás. Y pues empieza también a tener mucho sentido el tema de las redes, ¿no? De qué tanto nos vinculamos con otras personas para poder trabajar por un fin común, digámoslo así. Bueno. Eso en términos del nivel psicológico. En el nivel organizacional encontramos dinámicas organizacionales que también es como que se distribuyen a su vez como en unos niveles internos, ¿no? Podemos ver niveles centrado específicamente en la organización, podemos ver entonces dinámicas que tienen que ver con el orden interno, ¿cierto? Por ejemplo, el liderazgo, los roles que se ocupan al interior de la organización, el sentido de pertenencia, estos referentes compartidos, ¿no? En normativas, bueno, todos estos procesos que son de orden interno. Hay unos procesos de orden interaccional que ubica a la organización en relación con otras organizaciones y, por ejemplo, cuando son capaces de establecer alianzas para cumplir un objetivo o un intercambio de recursos para lograr también un objetivo, etcétera. Y está el nivel extraorganizacional, que es cuando las organizaciones, perdón, la redundancia, logran impactar hacia la comunidad, ¿sí? Es decir, por ejemplo, una organización, perdón, que está muy empoderada, pues logra impactar y jalonar procesos, no sé, políticas públicas o establecer incluso pautas de comportamiento que ayudan a que se impacte, se cambie el medio externo en el que se encuentra la organización, ¿no? Entonces, bueno, son también como procesos que están allí en función de comprender que hay organizaciones como estructura que permiten jalonar procesos de empoderamiento que al final van a repercutir en las mismas personas que hacen parte de la organización o que repercuten en la organización misma. Es decir, podemos encontrar organizaciones muy empoderadas. ¿Sí? Porque generan impacto, porque tienen un reconocimiento, etcétera, etcétera, o movilizan recursos, etcétera. Y finalmente hay un tercer nivel que sería como el nivel comunitario, que es donde encontramos todos estos procesos de impacto a nivel social y que se evidencian, por ejemplo, en el establecimiento de redes interorganizacionales, cuando hay mucho proceso, digamos, de empoderamiento de distintas organizaciones, pues que van jalonando distintos procesos, impactan directamente a la vida, pues, de la comunidad, ¿no? En el sentido amplio de la relación social. Impacto en políticas, por ejemplo, o impacto o vínculos también entre organizaciones en función de un objetivo común. Creo que de todos de los tres niveles, el más complejo de abordar, de jalonar, de comprender, incluso de evidenciar, es el nivel comunitario. Y creo que para nosotros es más sencillo, digo yo como psicólogas comunitarias, pues es más sencillo, sin que sea fácil, eh, poder abordar procesos de orden psicológico o de orden organizacional para impactar el nivel comunitario. Y eso es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta y es que en la teoría, como se entiende y por los principios precisamente del enfoque ecológico, pues entendemos que los niveles están interconectados. Entonces, en la medida, y son interdependientes además, entonces en la medida que se afecta un nivel de estos, pues se puede impactar los otros niveles, ¿no? Tal vez, claro, nuestras acciones como psicólogas comunitarias que apoyamos, impulsamos o promovemos procesos de empoderamiento no se evidencian tan claramente o tal vez no están tan enfocadas en los tres niveles, pero sí tenemos que tener en cuenta que cuando incidimos en alguno de ellos, pues automáticamente también vamos a incidir en los otros niveles, ¿no? Como para que no lo perdamos de vista.
La teoría del empoderamiento no es exclusiva de la psicología comunitaria, eso también lo sabemos. La teoría del empoderamiento se vino a desarrollar muy, digamos, con mayor fuerza y relevancia y sobre todo también para la psicología comunitaria hacia los años 70, pero también estuvo muy asociada al desarrollo de las comprensiones, por ejemplo, de otras teorías, como las teorías económicas, que incidieron también en la visión de las teorías del desarrollo humano, pero pues hay otras áreas y otras ciencias que también abordan los procesos de empoderamiento. Entonces, esta pues es la visión sobre que tenemos pues desde la psicología comunitaria, ¿no? Pero en general, digamos que nos hace pensar en un concepto central que es el poder, porque siempre hablamos de, por ejemplo, cuando se piensa en apoderamiento, y por eso algunos psicólogos no aceptan el apoderamiento, porque es como que reconocer que no tenemos poder y que tenemos que apropiarnos de él, ¿no? Apoderarnos de él. Por eso es un poco como cuestionado el término en sí mismo. La potenciación pues tiene que ver con ese reconocimiento de ese poder y qué tan visible o qué tanto podemos exteriorizarlo. Lo mismo sucede con el empoderamiento, ¿cierto? Que parte de un reconocimiento de la necesidad de evidenciar esa capacidad del poder como un recurso que tenemos pues todos los seres humanos y que está implícito en todas las relaciones humanas. Entonces, en ese sentido, por eso traigo a colación un poco como esta lámina que ven ustedes, que nos lleva a pensar en el poder. Claro, el poder también es reflexionado principalmente pues desde la filosofía, ¿cierto? Como una de las dinámicas que son inherentes al ser humano. Pero se entiende que no tiene un carácter ontológico, ¿cierto? No es que exista dentro de nosotros, sino que más bien hace parte de la dinámica misma de la existencia del ser humano y del relacionamiento. Además, siempre está pensado en un ámbito de transacción, ¿no? El poder se da a partir de la transacción, aunque igual también se reconoce el poder interno como esa capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de actuar, de incidir, de transformar, pero pues siempre está dado en función de esa transacción, ¿no? De esa interacción con el medio ambiente. El poder, pues entonces no es uno solo, no es como una cualidad que yo adquiero y ya, no, por eso no tiene ese carácter ontológico en esta comprensión, sino que además se entiende que es dinámico, que es cambiante, que es adaptable, que puede ir variando, a veces sí, a veces no, a veces se manifiesta, a veces no se manifiesta, dependiendo de las circunstancias, en fin. Normalmente nosotros hemos entendido el poder como que la dimensión más clara de ese poder es el poder sobre, ¿no? Que es el que precisamente nos lleva a pensar en esa necesidad de empoderarnos y de cambiar. Porque por lo general lo que encontramos en nuestras teorías, además porque pues claro, nos convoca como psicólogos comunitarios a hacer algo para mejorar las condiciones de vida de las personas y esa mejora en esas condiciones de vida tiene que ver con la necesidad de cambiar situaciones en donde hay opresión, marginalidad, exclusión. ¿M? Ese es el ejercicio del poder sobre el de la opresión, ¿no? Eh, que es el que por lo general nosotros, pues, digamos, hacemos más explícito y luchamos contra ese y es el que pretendemos, pues, siempre cambiar, porque es el que no genera condiciones favorables o positivas para las personas. Esa es como la dimensión negativa de esa comprensión tradicional que tenemos sobre el poder. Pero también lo hemos visto gracias a estudios feministas, estudios incluso que se dan dentro de la psicología comunitaria, es estas dimensiones positivas del poder que está dado en función de entender que hay un poder para lograr objetivos o para lograr propósitos, que nos moviliza y que nos permite sacar como todos nuestros recursos o identificar en dónde podemos buscar lo que necesitamos y esos recursos externos para lograr los propósitos. Hay otro tipo de poder que casi no se visualiza tampoco, que es el poder con, ¿no? Es decir, la fuerza que se genera gracias a las alianzas y el trabajo con otras personas para lograr también propósitos. Y la otra forma positiva del poder, pues es ese poder interno, que es el reconocimiento
de esas capacidades, de nuestras habilidades, de nuestros conocimientos, de nuestros recursos que nos llevan también a actuar, a tomar decisiones y a hacer, a cumplir acciones en función de beneficios propios, ¿no? Entonces, son también como las formas positivas en que entendemos el poder y que nos van mostrando posibilidades de llevar a cabo acciones que permitan la transformación o la movilización y el impacto eh, en nuestro entorno para cambiar nuestras condiciones y pues lograr el objetivo finalmente del empoderamiento. Bien, no sé si hay comentarios, dudas al respecto, si alguna quisiera intervenir. Hemos Vanessa, ¿te hecho, escuchamos? Sí, sorry, dale, dale, tranquila. Astrid. gracias. Hemos hecho, nosotros ya nos reunimos y estamos ya terminando las conclusiones de nuestro trabajo y ha sido muy interesante como la evolución tanto en los comentarios de las compañeras como en las diferentes posiciones. Y aquí hay un tema muy interesante que yo encontré con la postura o la palabra de la traducción del practitioner, que este señor traduce la palabra por palabra, literal, sin entender el concepto. Es muy interesante porque de pronto es necesario una revisión al término del practitioner desde el documento que está planteando, porque en efecto nosotros ya somos practitioners. En efecto, el hecho de que interactuemos con comunidades y estamos trabajando en este curso, algunas compañeras están haciendo su proceso de graduación para ser psicólogas comunitarias, pero de hecho ya están haciendo una reflexión profunda y están haciendo un ejercicio de su carrera, de sus skills y de todo su potencial. Entonces, cómo ese hecho de tener la capacidad de utilizar todos esos conocimientos para realizar los análisis y para realizar la proyección de sí mismas como eh, acompañamiento o elementos de acompañamiento en una comunidad ya genera poder, pero también ya genera todo lo que significa la parte personal en el empoderamiento. Yo tengo muchos disensos con ese documento del Señor, muchos. Hubo un punto en el que me puse eh, absolutamente apasionada con lo que dice por la manera en que lo aborda, pero es un asunto de las palabras. Es cómo él utiliza la semántica y el léxico de pronto de un concepto que no termina de entender del todo. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes desde la universidad? ¿En cuál lectura específicamente te refieres y a quién? ¿A Ya te digo Rappaport? ¿A exactamente el Zimmerman? nombre del señor. Me causó mucho ruido. Claro, Am, Creo que Sánchez Vidal, si no estoy mal. Alipio el Sánchez Vidal. español. Alipio. El Sí, español, sí, Alimpio Alipio Sánchez Sánchez Vidal. Vidal. Ajá, Alimpio ajá. Sánchez Vidal, sí. Claro, claro. Lo que pasa es que en la mirada, yo pienso que tiene que ver con, como con los enfoques teóricos, ¿sí? De la mirada anglosajona y la diferencia con nosotros, incluso cómo se ejerce, cómo se forma y cómo se ejerce la misma psicología comunitaria, ¿no? Porque, claro, ese término del practitioner es como que uno diría, bueno, es como el practicante, es como el interventor, es el ejecutor, tiene que ver mucho es con la praxis misma de Correcto. la psicología, ¿no? Pero Mm, con cualquier otra eh, disciplina, porque yo soy claro, practitioner. claro, claro, Practitioner es aquel que ejerce, aquel que utiliza su claro, conocimiento técnico y lo claro, intercambia. claro. Pero también porque yo siento que en los procesos formativos hay una distinción muy clara entre estos investigadores, ¿cierto? Porque digamos que los aportes teóricos vienen muy dados por
los investigadores, ¿no? Esta visión académica, y en esta tradición anglosajona, las teorías y los conceptos salen muy desde la evidencia empírica. Y la evidencia empírica tiene que ver con la construcción del conocimiento dentro, o impacta, digamos, la construcción del conocimiento a partir de procesos de investigación. Y en estas latitudes, pienso yo, ahí los procesos de investigación son muy separados de el accionar, ¿cierto? Nosotros teorizamos mucho desde nuestra experiencia, ¿sí? Y fíjense que, por ejemplo, la IAP es muy fuerte en nosotros, en nuestra mirada, ¿cierto? Eh, allá hay, claro, hay personas, académicos que están dedicados solo a investigar y les pagan por eso, ¿cierto? Porque el Pero este investigar no es el que entendió genera nada, Gini. conocimiento. Este ¿Cómo? no entendió nada. Este Alipio en ese sentido no entendió nada. Porque, Por el tema, por la manera en que asume el practitioner y la forma en que lo define. O sea, el man no entendió nada. En serio. pues, pero claro, o sea, pero bueno, es como la mirada que yo le doy, ¿cierto? Es decir, como que hay, siento que en esto hay una división como entre el conocimiento que se genera a partir de la investigación y el conocimiento que se genera a partir de la acción. Entonces, claro, hay muchos psicólogos que están formados, por ejemplo, para ejecutar, ¿cierto? Hacer propuestas, hacer proyectos, perdón, de intervención. Entonces, creo que está dado muy desde el ámbito de la intervención, ¿no? Y se generan muchas herramientas y muchos instrumentos para la intervención. Y creo que hay otra parte que es como muy desde la investigación, desde el ámbito investigativo. Pero para nosotros, yo creo que en nuestras realidades, nosotros vamos es un poco más como lo que tenemos es un gran conjunto de psicólogos que estamos en la praxis, y que para reflexionar sobre lo teórico, pues tenemos que estudiarlo, ¿no? O sea, no, como que no lo vamos generando. Aquí sí hay como una división clara y un gran conjunto de profesionales que están produciendo el conocimiento, em, pero nosotros vemos como que el conocimiento se va produciendo también en la praxis y lo que necesitamos nosotros es como volvernos un poco más expertos y por eso intentamos estudiar para poder teorizar sobre desde ese ejercicio práctico, ¿no? Sí, pero a este para que pueda usar ese término toca que lo saquen de paseo y le manden a una Comunidad. práctica. No, primero a una comunidad para que sepa cómo es la cosa. Es como los expertos de la Unión Europea que son expertos en el caso colombiano y son gringos. A ver, hágame el Claro, favor. claro, O claro. este que habla de practitioner metido quién sabe dónde por allá en Andalucía. No, 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 ese toca sacarlo y que sepa qué es un practitioner porque de lo contrario eso puede confundir un montón a la gente. Como así que Ajá, practicante, que falta de respeto. claro, claro. Pero sí, yo creo que también es como lo que tú dices, ¿no? Como el término también, el uso que se le da, ¿no? No solamente el practicante, yo creo que es más como el que está en la acción, en terreno, ¿no? ¿Este te dio Em, clase a ti, Ginny? no, pero él está en la Universidad de Barcelona, de donde Sí, yo. toca que le digas que lo saquen a pasear. No, él ya ¿Por está qué no? jubilado, ya está Bueno, pensionado. pero que salga si pretende seguir escribiendo. Bueno, y es una gran influencia en la psicología comunitaria, te cuento. Dios mío. Sí, sí. Pero bueno, también te lo digo, digamos, como por experiencia, y esta es una visión mía, netamente mía, ¿no? Sin, digamos, debate, es la primera vez que hablo de estas cosas, ¿no? Pero creo que sí, por ejemplo, porque uno lo ve reflejado en estas instituciones académicas, ¿no? Entonces, la Universidad de Barcelona tiene su formación doctoral de psicología social, pertenece a la escuela cuantitativa, de psicología cuantitativa, imagínense. Y pues digamos que el trabajo de la psicología social donde estoy yo permite el trabajo comunitario, pero fíjate que curiosamente casi que todos los trabajos de psicología comunitaria están desarrollados de manera fuerte por los latinos, los que vamos a, Por a, supuesto, a porque es que doctorarnos allá.
allá ellos no saben cómo se hace esto. Yo leí también un Sí. artículo en el semestre pasado en el que un español también decía que la forma en que nosotros trabajamos aquí, que el trabajo que yo hago aquí no se puede Ujú. hacer. Y yo estaba furibunda, Claro, claro, estuve a punto de escribirle cómo se le claro, ocurre. Pero es un claro. tema contextual, es Es un un tema tema contextual, contextual claro. y de léxico. Y por eso, digamos, las corrientes nuestras latinoamericanas que le apuestan a las epistemologías del sur, ¿cierto? Que están enmarcadas allí como una apuesta por generar conocimiento desde nuestras realidades y desde la forma como lo hacemos. Por eso les decía, por eso digamos que la IAP es una corriente metodológica que tiene mucha fuerza entre nosotros. Allá también la abordan, la investigación-acción y tiene, digamos que maneja los mismos principios, pero les cuesta mucho trabajo. Yo les digo, por ejemplo, yo tengo dos directores en mi tesis, ¿no? Doctoral, y uno de ellos tiene la formación comunitaria y cuando él hizo su trabajo de doctoral, su tesis doctoral en psicología comunitaria, trabajó IAP. Y él decía, claro, esto estoy hablando de muchos años atrás, ¿no? Unos 12 15 años atrás. Y él decía, literal, literal, como nosotros vamos pasando por comisiones evaluadoras cada año, decía, literal, literal, la comisión, es que una de ellas se paraba al baño a vomitar porque era que no le cabía, o sea, eso que tú dices, Astrid, ¿cómo es posible que esto le llamen conocimiento? Es que eso no existe, es que eso no puede ser, es que eso, porque él trabajó un tema de construcción de comunidad con barrios de Barcelona, bueno, de ese sentido de comunidad, pero en investigación-acción participativa. Entonces, claro, es que es una cosa que no se comprende porque hay una visión muy cuantitativa sobre el conocimiento que nos separa y nos divide en esto, ¿cierto? Una cosa es quien genera conocimiento desde los referentes de investigación con un fundamento empírico y otros son quienes estamos en campo, viendo que a partir de la acción se está generando también conocimiento y transformación, que es como pues lo que buscamos finalmente en la psicología comunitaria. Entonces, ahí sí, yo creo que por eso la división de quienes generan conocimiento, quienes están en la acción. Pero pues eso tal vez no aplica tanto para nosotros porque nosotros además no operamos así. Nosotros aquí no tenemos ni siquiera que nos paguen pues para dedicarnos solamente a investigar, eso es imposible. Lo hacemos en el mejor de los casos en grupos que están asociados a entidades académicas o de pronto institutos, pero pues que están asociados a proyectos, ¿no? Que se financian de otra manera. Mm. Entonces, bueno, eh, bueno, pero son las cosas, cosas de reflexión de nuestro ejercicio, en nuestro Sí, rol. elevo mi voz de protesta Sí, muy bien, de Astrid. manera oficial. Gracias, gracias. Pero hay que leerlos igual, hay que leerlos porque, Sí, sí, yo lo leo, pero ajá, pues disenso total en algunos términos. sí, perfecto, muy bien. Bien, gracias. Vanessa, te escuchamos. Gracias. Pues yo iba a preguntar otra cosa, pero ahora que hablan de esto, eh, yo todo el tiempo que llevo acá en psicología comunitaria, he estado sorprendida porque yo salí de antropología y es demasiado teórica, demasiado, o sea, a mí nunca jamás en la vida me enseñaron a cómo acercarme a una comunidad. Y acá es como súper práctico, todo es la acción. Entonces estoy contenta porque encontré como lo que me faltaba en el mundo real. Es muy buen complemento, pero la antropología sí es como muy filosófica, muy en el mundo de las nubes. Y este señor Alipio Sánchez Vidal, a mí también había partes que yo decía como que, no sé, no me cuadra. Por ejemplo, cuando hablaba de la moral. Pero me gustó mucho cómo explicaba la parte del poder. Eso sí se lo resalto porque me parecía que era como muy claro, no era enredado. Y también me hizo caer en cuenta que en antropología la formación sobre el poder es muy Foucault, muy Claro, el poder sobre y solo claro, vemos eso, no vemos otra cosa. Entonces también en ese sentido me expandió mucho la mente. claro, claro.
Bueno, y sobre todo, pues que en esto, digamos que la psicología comunitaria tiene la suerte de tener estas reflexiones teóricas que al final se aterrizan en la vida misma, por eso la teoría no solamente se entiende como esta estructura conceptual, teórica, relacional, sino también metodológica incluso, ¿no? Y claro, tiene mucho sentido que pensemos en estos niveles organizacionales y comunitarios que nos permiten aterrizar procesos que pueden ser promovidos pues por nuestro ejercicio mismo y que va en función de movilizar el poder de manera positiva. Entonces, bueno, eso creo que es interesante. Por eso para mí creo que es una de las teorías centrales que define el accionar del psicólogo comunitario. Mm. Pues por eso me gusta mucho. Y bueno, hay que mirar como las distintas perspectivas, ¿no? De cómo se entiende y cómo se aterriza dependiendo de las latitudes en donde nos ubiquemos en el mundo. Pero sí, sí, es interesante. Sí, de Gracias, acuerdo. Vanessa. Bien, ¿ibas a preguntar algo más? Pues hubo una cosita que no entendí del todo en la teoría de empoderamiento, que diferenciaba como organizaciones empoderadas y organizaciones empoderantes, pero como que no Ujú, entendí la importancia o la utilidad de esa división. ujú, ujú, muy bien. Lo que pasa es que, digamos que en este proceso de empoderamiento es un proceso complejo em, de visualizar, como que no es como que tengo un conjunto de indicadores y digo si cumplo A, B, C y D, entonces estoy empoderado o no es así de sencillo, ¿cierto? Y lo que plantean los autores es que hay muchos procesos en donde nosotros podemos evidenciar que hay un empoderamiento, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una organización logra desarrollar un proyecto conjunto con otra organización o en alianza, pues está cumpliendo con un indicador de empoderamiento que es el trabajo en red, ¿sí? Y que se evidencia en la ejecución de recursos, en la obtención de metas, en la mejora de la calidad de vida de las personas, etcétera, por decir algo, ¿cierto? Y entonces ahí podemos decir que tenemos un proceso de empoderamiento, porque hay un indicador claro y concreto que me dice que está empoderada la organización, ¿sí? Pero a la vez, si uno lo mira, digamos, desde otra perspectiva, uno podría decir, ok, el proceso, digamos que la evidencia de ese empoderamiento, que es cuando yo tengo una organización empoderada, la organización está empoderada porque establece un trabajo en red, es un indicador claro. Pero ese trabajo en red lleva implícito también un proceso y promueve un proceso de empoderamiento, ¿cierto? De la misma organización, porque eso significa que cuando tengo una alianza firmada en un convenio específico con X cantidad de recursos, que es el indicador del empoderamiento, significa que esto mismo lleva o más bien arrastra procesos de empoderamiento, porque de aquí en adelante significa que nos vamos a organizar, que tenemos que seguir en nuestra dinámica de ejecución presupuestal clara, transparente, que además vamos a realizar una serie de actividades en donde vamos a hacer intercambio con la otra organización, en donde vamos a aprender y ustedes saben que uno de los factores clave del empoderamiento es el aprendizaje o la concienciación, ¿no? Entonces, lo que dicen los autores es que en las organizaciones nosotros podemos encontrar muchos procesos que llevan a entender a la organización como una organización empoderada, porque cumple con una serie, digamos, de características. Pero a la vez también podemos encontrar procesos empoderantes o empoderadores, ¿sí? De la misma organización y de las personas. Porque cuando yo tengo, por ejemplo, un indicador clave es un liderazgo, ¿cierto? Cuando hay un liderazgo que es participativo, que es transformador, que es comprometido con los objetivos de la organización, eso es un indicador del empoderamiento de la organización. Pero también establece condiciones para que las personas se empoderen, porque si yo tengo un liderazgo participativo, que incluya a las personas en la toma de decisiones, significa que estoy facilitando condiciones para que las personas se empoderen. Entonces son organizaciones empoderantes. Entonces, claro, no es
y la idea tampoco es como que tengamos un inventario de indicadores que nos digan, este proceso es empoderador, este o empoderante, y este proceso es de organización empoderadora, ¿cierto? Creo que la intención del autor, de los autores en general no son como establecer esa diferencia, pero sí llevarnos a reflexionar que precisamente nosotros, en la implicación de nuestro accionar como psicólogas comunitarias, pues jalonamos procesos que pueden facilitar el empoderamiento de las personas y facilitar el empoderamiento de la organización. Y eso es una cosa que me parece súper interesante cuando trabajamos con organizaciones. Eso es parte de mi tesis doctoral, así que gracias por esa pregunta porque me hace hablar de, de lo que he ido revisando en campo, que es muy interesante también. Ujú. Gracias. No, a ti. Bien, ahora vamos a revisar un poco estos términos, que estos términos además a mí me encantan y me parecen súper enriquecedores porque es de nuestra visión ya latinoamericana, ¿cierto? De los procesos de los que habla evidentemente Marisa Montero, pero que vienen también de, pues digamos, de aportes de otros autores. Que, por ejemplo, desde la teoría de la liberación, de la psicología de la liberación, desde las teorías o desde los enfoques de la psicología comunitaria del cambio social, ¿no? Se habla de estos procesos. Yo pienso que y con esto les voy dando pistas de las respuestas que están contempladas en la actividad, pero que pienso que de las diferencias que encontramos entre los procesos de empoderamiento, las comprensiones del empoderamiento en la perspectiva anglosajona y la perspectiva latinoamericana, tiene que ver con el escenario mismo al que estamos respondiendo. Claramente en Latinoamérica pues vivimos en condiciones de despojo, ¿no? De negación, de imposición, ¿no? De colonización, que implica pues la imposición de formas de pensar, de creencias, de cultura, ¿no? De desarraigo, ¿no? Y pues claro, eso marca una diferencia importantísima en la manera como entendemos los procesos comunitarios desde acá, desde estas latitudes, a como se entiende pues en otros lugares en donde no hay despojo, desarraigo, colonización, etcétera, ¿no? Sino que además vienen, digamos, están como en estas instancias de poder y de dominación. Entonces, por eso, para nosotros es muy importante hablar de estos procesos que están implícitos en el empoderamiento, que pueden ser factores que llevan al empoderamiento, em, ca- eh, procesos mismos o características que llevan al empoderamiento, como también indicadores del empoderamiento. Y juega un poco también lo que estamos conversando ahora a propósito de la pregunta de Vanessa, em, porque cuando hay mayor desarrollo de conciencia, por ejemplo, una conciencia crítica, pues hay empoderamiento, pero la concienciación de por sí, pues lleva también al proceso del empoderamiento, ¿no? Entonces, bueno, hay como estos cuatro procesos implícitos en el empoderamiento. Uno tiene que ver con lo mencionado, con la concienciación, que es esta capacidad de darnos cuenta de manera crítica de actores, factores y situaciones que están, que hacen parte de la dinámica de poder, del poder opresor o del poder que margina, excluye, ¿no? Entonces, cuando somos capaces de darnos cuenta cuál es nuestra postura y la posición que ocupamos frente a esas dinámicas de poder, quiénes son como los actores clave y cuáles son como las características de las situaciones en donde estamos en desventaja, pues somos capaces de generar, de ver alternativas, de identificar los recursos y de movilizarlos, ¿no? Y eso nos lleva pues al empoderamiento. El tema de la desideologización, que creo que es uno de los factores claves que también está relacionado con la concienciación y es darnos cuenta de cuáles son esas em, intereses, ¿cierto? De quiénes vienen los intereses en las dinámicas, pues, relacionales, ¿no? Lo que está en juego, ¿no? Y poder identificar incluso cuáles son como esos referentes que tienen las personas que están, pues, en las distintas instancias de poder.
Y pienso que esto opera para cualquier tipo de relación, ¿cierto? A veces cuando logramos pillar, logramos entender las posturas que tienen las personas, desde qué lugar están hablando, desde lo que hay detrás, digamos, del rol que están ocupando, pues somos más capaces de pronto de entender cómo podemos generar cambios, ¿no? O facilitar esos cambios en ese proceso de desideologización. Esto conlleva a la desalineación, ¿cierto? Y es darnos cuenta cómo a veces respondemos de manera autómata, em, a las demandas que nos hacen, aun cuando eso vaya incluso en detrimento propio, ¿no? Y finalmente, pues un proceso de colectivización que yo creo que es el que más nos cuesta trabajo porque nosotros desafortunadamente en nuestra sociedad poco colonizada y con estos referentes hegemónicos, que no nos pertenecen, perdimos y olvidamos la importancia que tiene, el trabajar en colectivo, ¿cierto? Y lo digo porque reconocemos que, por ejemplo, nuestros pueblos ancestrales sí tienden con mayor facilidad a una visión común, porque además ellos se entienden, en sí mismos, en su cosmogonía, pues se entienden como unidos a la tierra, a la naturaleza y al otro, ¿no? Digamos al mundo, el mundo como uno solo que va circulando y que, hace parte de una misma comunidad, ¿no? Entonces, son procesos que están implícitos en esta visión del empoderamiento y que tienen mucha relevancia en el trabajo comunitario, ¿cierto? Porque recordemos, nosotros no estamos pensando en la psicología, en una psicología que se vuelve efectiva en el trabajo con el individuo, sino que se vuelve efectiva en el trabajo con individuos que interactúan y que van generando, eh, comunidades. Bueno, suena redundante, pero digamos que van generando sujetos que son, que se componen por estructuras en donde hay procesos de colectivización. Em, y bueno, pues creo que es, de los grandes aportes que nos permiten reflexionar sobre el para qué y el cómo hacemos la psicología comunitaria en Latinoamérica. Bien, y digamos, relación en esta grafiquita para que no se nos olvide y tenerlo siempre presente. Por eso en nuestra maestría nosotros vemos cursos como la subjetividad, ¿no? O subjetividades y, la construcción del sujeto, porque claro, nuestra psicología no se ubica en el plano de lo individual, sino de lo relacional y de la posibilidad de construir, a partir de la relación, ¿cierto? De unificar un poco o de encontrar acuerdos comunes entre los sujetos. Entonces, importantísimo que lo tengamos, presente, que nosotros igual, dentro de la psicología comunitaria siempre buscamos cambios, transformaciones, impactos positivos, mejoras que tiene que ver con esa capacidad de transformación y que reconocemos que esa transformación no se da por acción nuestra exclusivamente, sino que nosotros pues somos facilitadores, promotores, pero que, quienes son protagonistas de esos cambios y de esas transformaciones, pues son las personas mismas, ¿m? Que implica como tres, instancias, ¿no? Por un lado, pues reconocemos que hay un sujeto social, es decir, hay una dimensión en la subjetividad o en la construcción de la individualidad que tiene que ver con esa posibilidad de relacionarnos, de interactuar, de influenciar, de recibir también influencia, de ese dinámica interdependiente que tenemos con los demás, que está inserto pues en esa dimensión social, de nuestra como sujetos, ¿no? Y siempre está allí. Nosotros somos sujetos sociales, sujetos que nos relacionamos, que necesitamos interactuar, que estamos siempre en referencia con distintos grupos, a los cuales pertenecemos y que a lo largo de nuestra vida pues va cambiando, pero siempre se mantiene pues esa dimensión social, ¿no? Tenemos una capacidad de transformar a partir de acciones colectivas, que es permitirnos o darnos la oportunidad de establecer acuerdos con otros sujetos sociales que tienen
las mismas o con las cuales compartimos las mismas inquietudes, los mismos intereses y seguramente podemos generar acciones, las mismas acciones para promover pues esas transformaciones. Y cuando tenemos acciones colectivas que son, digamos, estructuradas, que se sostienen a lo largo del tiempo, pues hablamos también del movimiento social, ¿no? Que es esa posibilidad de actuar en conjunto y que nos permite ir haciendo transformaciones a lo largo del tiempo, manteniendo pues esa idea de generar cambio y de impactar socialmente, ¿no? Y bueno, sobre este ámbito, pues nosotros también nos movemos como psicólogas comunitarias. Y para mí, pues en esto pues hablar de cambio social, hablar de transformación, hablar de movimiento social, pues implica procesos de empoderamiento, ¿no? Los procesos de empoderamiento llevan a esto y nos permiten pues generar movimientos, esos dinámicas, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta, opinión al respecto, si no, entonces nos vamos Por a la ahora segunda. no. Bien, nos vamos entonces a la segunda parte. Hasta aquí sería como esta revisión de la teoría del empoderamiento y pues entonces vamos a revisar la actividad y miramos un poco como dudas que ustedes tengan de la actividad, ¿no? Yo sé que ya han ido haciendo el análisis, la reflexión, la comprensión lectora sobre el material bibliográfico. La idea pues es que ustedes empiecen por allí, que cada una de ustedes, asumiendo que los grupos, la mayoría de los grupos está conformado por 5 integrantes, cuando no sea así, pues igual entre todas tenemos que ponernos de acuerdo para abordar las 5 preguntas que hay allí y que nos permitan reflexionar sobre lo que significa el poder, los tipos de poder que existen, lo que es el empoderamiento, el fortalecimiento, estos niveles de empoderamiento, lo que significa el desarrollo de una comunidad. Claro, eso no está como tan claramente formulado, pero pues podríamos generar como reflexiones sobre lo que implica el desarrollo de una comunidad y la transformación de contexto, ¿no? Sobre eso, la idea pues es que cada una de ustedes se pueda hacer cargo del desarrollo de estas preguntas, eh, que entre todas pues lo podamos compartir en los foros para que vayamos como retroalimentándonos y luego podamos hacer una preparación del video, ¿cierto? En el video, la idea es que tengamos un video debate, por eso no hay límite de tiempo, que alguna de ustedes lo preguntaba en alguno de los foros, como que cuánto tiempo es esto. No, no hay límite de tiempo. Realmente lo que nos interesa es que haya un debate, una conversación. Por lo tanto, pues la idea es que tengamos un diálogo que sea muy fluido, muy natural. Si necesitan apoyo y lo requieren así de algunas láminas con ideas principales que nos permita pues dinamizar la conversación, bienvenido. Si no, simplemente los apuntes de cada una, porque claro, cada una se va a encargar, me imagino, pues de desarrollar su pregunta, pero eso no implica que las demás no podamos opinar o no tengamos ya reflexiones construidas o inquietudes que podamos plantear precisamente en el debate que nos ayude a dinamizar esa conversación, ¿cierto? Entonces, no es una exposición de frente a la pregunta de qué significa el poder y cuáles son los tipos de poder. Entonces, yo revisé tal y tal cosa y las demás, bueno, siguiente pregunta le toca a no sé quién cita. No, la idea es que se haga a partir de un diálogo, ¿no? Em, que pueden surgir otras inquietudes, perfecto. Que pueden surgir críticas frente a los autores, perfecto. Que pueden surgir críticas frente a nuestra forma de ejercer o de comprender y de ejercer la psicología comunitaria, perfecto. Em, que podemos enriquecer también lo que hemos preparado o revisado teóricamente con ejemplos nuestros, con nuestra experiencia, todo digamos que es bienvenido. A mí en esto lo que me interesa es precisamente evidenciar, y me parece que a través del debate se logra evidenciar, es el nivel de comprensión de ustedes, de apropiación em, y de construcción grupal, porque aquí nosotros también estamos construyendo conocimiento de manera colectiva, ¿no? Esa es como la idea. Pues claro, a mí me interesa verlas a cada una de ustedes, por lo tanto les pido que tengan pues cámara encendida,
que participen todas en el debate. Yo sé que a veces pasa que no coincidimos en horarios, que tenemos muchas actividades, que es difícil, a veces entonces una graba por aparte y después editan el video. Sinceramente no es lo ideal porque nos perdemos de esa posibilidad de dialogar, que es donde construimos, ¿no? Em, pero bueno, digamos que lo he aceptado pues en otros momentos con otros grupos, pero quiero que entiendan pues como la intención del ejercicio y cuando se ve en el diálogo pues es mucho más enriquecedor. Además porque también pues me interesa ver el nivel de apropiación de los conceptos y eso se evidencia más claramente cuando logramos aplicarlo en un debate, ¿cierto? Entonces, porque pues repetir el concepto, digamos que es sencillo, el tema es cómo lo llevamos cómo lo comprendemos y lo llevamos a la realidad a través del diálogo, ¿no? De ejemplos contra ejemplos, argumentos contra argumentos. Esa es como la intención. Entonces, bueno, condiciones como básicas eso, yo creo que no hay necesidad de preparar nada, es decir, cada una pues puede encargarse de dar la respuesta orientadora frente a la pregunta, por supuesto, pero de ahí en adelante pues lo que vaya surgiendo pues eso no se puede prever, ¿no? Es como la idea pues del debate, ¿cierto? No a un debate lo invitan a uno a un panel y uno pues va respondiendo la pregunta, pero los demás pueden ir refutando y pues eso no sabemos cómo salga, sino hasta que vemos el ejercicio. Entonces, por la grabación, que tenemos que reunirnos y preparamos y luego grabamos, no, yo lo que les sugiero es simplemente cada uno se compromete y asiste y pues ya vamos debatiendo y dale, no hay problema. No hay que editar nada, así que por eso no hay problema. ¿Listo? No sé si hay preguntas con esto. No, ninguna. Listo. Sí, igual ya tenemos, me imagino que casi que el video listo. Algunos de ustedes seguramente. Bien, sobre ese ejercicio, entonces entraríamos a a la cuarta fase, que es la que ya casi vamos a empezar, ¿no? Eh, la idea de esto es que, bueno, como siempre ustedes saben, necesitamos, digamos que una actividad que nos lleve a la revisión del contenido, del material bibliográfico. Aquí, pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dividirnos también, vamos a revisar algunas lecturas y esas ideas centrales de esas lecturas, pues entonces las vamos a organizar a presentar, perdón, en un organizador gráfico que permita como sintetizar todo esto que hemos visto y que hemos revisado de la lectura. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer de manera individual, digamos que es parte de lo que hemos venido haciendo casi que en todas las actividades. De manera grupal, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a elegir una comunidad de esas que nosotros hemos revisado, que revisamos en la primera fase, que ya más o menos conocemos. Vamos a elegir una comunidad y sobre eso entonces vamos a hacer un análisis de estos temas que analizamos ahorita en nuestra tercera fase, teóricamente, ¿cierto? Es decir, vamos a llevar al contexto el análisis de cómo se evidencia en esta comunidad el poder, su proceso de empoderamiento, si hay un proceso, si hay resultados del empoderamiento, los recursos con que ellas cuentan, con que la comunidad cuenta, los factores que de pronto podemos identificar que limitan ese proceso de empoderamiento y nuestras acciones como psicólogo que podemos hacer nosotros frente a esa comunidad. ¿De acuerdo? Este ejercicio es muy importante porque esto es lo que nos va a dar la base para realizar el último ejercicio que va a ser la propuesta de trabajo en función de dinamizar procesos de empoderamiento. Entonces, por eso aquí es clave que podamos hablar e identificar bien estos temas, ¿no? El poder, los procesos de empoderamiento, en qué nivel se da, qué facilita, qué lo obstruye. Porque si identificamos lo que lo limita o esos factores que son barreras en el proceso de empoderamiento, eso nos va a servir de diagnóstico, de base de diagnóstico, para que propongamos un plan de trabajo que facilite ese empoderamiento. El plan de trabajo pues va a ser hipotético, teórico, eh, pero que facilite y que promueva ese empoderamiento en esa comunidad. ¿Listo?
Por supuesto, vamos a tener el contacto, vamos a tener que diseñar cómo podemos, digamos que, entender estos procesos en la comunidad. Y para eso, entonces, vamos a acudir a esa lectura orientadora que nos dice cómo se producen las narrativas, ¿no? Es un enfoque, digamos, feminista, pero nos ayuda, nos da como una orientación de cómo producir esa narrativa en la sesión, la textualización y después, pues, la producción de la narración, ¿sí? Y eso lo vamos a grabar en el análisis de nuestra comunidad. ¿Listo? Explicando quién es la comunidad y cómo evidenciamos pues todos los procesos. Astrid, te escuchamos. Mi pregunta es, ¿cuál sería la comunidad? Nosotros planteamos unas comunidades en la primera fase. ¿Sale de ahí? Sí, O, ok, sí, sí, y yo sé que eso es un tema complejo porque digamos que en algunos momentos de la experiencia de esta actividad atrás, en algunos momentos nos ha sucedido que eligen una comunidad, digamos, la comunidad hay una comunidad que Vanessa propone que es bastante curiosa, que es esta comunidad de amor abierto, amor libre. No recuerdo el nombre, pero digamos que ese es su objetivo, ¿cierto? Como entender el Sí. amor libre. Bueno, vamos a elegir esa comunidad, pero pues esta comunidad está ubicada en Bogotá directamente, entonces el trabajo de campo pues va a tener que hacerlo Vanessa y ella nos va dando el material y todos los demás pues vamos aportando y vamos analizando, ¿sí? ¿tiene Eh, trabajo de campo? Es muy cl- complicado entonces, Exactamente, entonces eso hace que sea complicado porque pues mucho. solamente una persona participaría y recolectaría la información y todos los demás entonces tendríamos que aportar en el análisis, ¿cierto? En otro caso, por ejemplo, nos sucedió que escogieron digamos que la característica de la comunidad, pero cada uno la buscó en su entorno. Entonces, por ejemplo, en ese caso, recuerdo, trabajaron con mujeres campesinas. Entonces, ya la persona que había propuesto, pues obviamente tenía su comunidad identificada, pero cada una lo que hizo fue que, bueno, yo voy entonces a buscar la comunidad de mujeres campesinas de la vereda tal, del municipio tal, y todas desde los distintos lugares donde estaban, pues le apostaron a la misma comunidad, ¿no? Esa podría ser otra opción. Y todas fueron recogiendo información y después lo que hicieron fue como una comparación y sacaron como un análisis de lo que significa esa característica de mujeres campesinas, ¿no? Eh, mm, Habría que revisarlo cómo les quedaría mejor. La otra opción, que yo no lo cierro tampoco, es que pues cada uno trabaje con su comunidad y la que sea de distinta naturaleza, ¿cierto? O sea, allí, por ejemplo, Asti trabaja con una comunidad, un pueblo originario de Australia, ¿cierto? Vanessa con su comunidad de amor libre, ¿cierto? Claro, no tienen seguramente nada que ver, pero pues cada una hace su análisis y luego lo integramos en un análisis conjunto. Al final lo importante es que podamos entender estos procesos, ¿cierto? De poder, de empoderamiento, de identificar los recursos, de los factores que limitan, etcétera, etcétera. Yo no lo descarto, me parece que también a mí me interesa es que podamos aterrizar, ¿no? Y cumplir con el objetivo de entender cómo todos estos referentes teóricos se evidencian en las comunidades, ¿no? Y cómo nosotros lo analizamos. Eso es lo más interesante. Em, y para el siguiente ejercicio, pues ahí sí escogeríamos una sola para trabajar la propuesta. Astrid, dime. Yo creo que en ese sentido, la tercera alternativa, debido a digamos, a la diversidad que tiene el grupo nuestro, Mm, porque nada que ver con nada que ver. claro, Y eso es muy interesante porque nos da claro, la posibilidad de hacer unos análisis, pues, a ver dónde es que enriquecedores. confluyen, correcto, a ver dónde es que Ujú, confluyen y esto cómo se come. Yo creo que ahí ujú. es una alternativa muy interesante. Sí, nosotros podemos apostar por la tercera alternativa. Por supuesto que sí, sería, a mí también me parece interesante y sobre todo porque pues nos permitiría cada una ir a campo,
¿cierto? O sea, como hacer el Ujú, análisis en campo. mm. Y haríamos entonces pues el video, pensaríamos en este video de poder presentar a nuestra comunidad y que ojalá pues entre todos nosotros tengamos la posibilidad de debatir, o sea, de enriquecernos, ¿cierto? O sea, tenemos que dar el espacio para eso. Presento a mi comunidad, evidencio mi análisis y Ujú. entre todos podríamos pues decir, bueno, a mí me parece que te falta esto o cómo funciona esto y bueno, ese hecho de poder preguntar, responder, retroalimentar, pues Esa hace está parte chévere. del aprendizaje. Sí, señor, así es. Esa Entonces, está bien bueno, chévere. probémoslo. A ver, yo no tengo ningún inconveniente. Habría que proponérselo a las demás compañeras del grupo, Ujú, Vanessa, porque pues acá solamente hay conmigo del mismo grupo nuestro, solo somos 3 de las 5. ujú. Perfecto. Gracias. A ti. Bien, no sé si hay alguna otra inquietud. No. Bien, ok. Y para esta fase, lo otro que también pues vamos a hacer es que vamos a programar, claro, como tenemos más o menos 4 semanitas, 4 semanitas, un par de días para realizar este ejercicio, la idea es que pues claro, nos organicemos muy bien, nos tomemos una semanita para la lectura, la segunda semana para el análisis de la comunidad y en la tercera y cuarta semana podamos ir estructurando nuestros análisis y lo que corresponde para la presentación de nuestro análisis grupal. ¿Listo? Entonces, la idea es que para esas últimas 2 semanas o la última semana podamos tener un encuentro nosotras como grupo, es decir, yo me reúno con cada uno de ustedes y vamos retroalimentando el ejercicio, las inquietudes que tengan y la forma como van a presentar el análisis de las comunidades. ¿De acuerdo? También está chévere. Ujú, esa es la idea. Desde que no Entonces, sea a las 2 de la mañana, mías, esto está bien. yo creo que a todos nos conviene de pronto este horario. Encontramos un punto medio ahí donde todos podemos quedar contentas. Entonces, bueno, eso porque yo después comparto como un cuadrito en Excel en donde les voy diciendo, díganme en qué horarios y cuándo y a qué horas nos conectamos. Entonces, bueno, para que sepan que corresponde a este encuentro. ¿Listo? La parte del video, o sea, ¿es para presentar a la comunidad o es como que toca hacerle entrevistas sobre los temas que vamos a trabajar? No es para presentar la comunidad porque ustedes van a generar una narrativa de lo que ustedes hayan analizado, ¿cierto? Y ese, lo que hayan analizado, pues lo pueden hacer con entrevistas, con una captografía, con revisión documental, y ya cada una pues mirará cómo aborda su comunidad y que les permita pues hacer esos análisis, ¿no? En función de entender los referentes que ya vimos, ¿no? El poder, el empoderamiento, los recursos, etcétera, etcétera. Ok, gracias. Listo. Vale, Mónica dice que por el horario de trabajo es más fácil a las 6. Sí, podría ser. Haríamos 6. excepciones. Y Ujú. si, por ejemplo, se hace a las 6, y nosotros, dependiendo de cómo esté el grupo nuestro, que es el grupo número, yo no me acuerdo el número del grupo, Vanessa. Nuestro Pues son grupo el es el 2, número, creo. creo, sí, número 2. Si pudiéramos hacerlo un viernes, que para mí es un sábado, de lo contrario me tocaría pedir permiso y cancelar participantes y esas cosas, que es como complicado, pero pues igual nos acogemos a lo que las demás compañeras del grupo tengan de disponibilidad. Sí, pero yo creo que no hay lío, claro. Por mí no hay problema. Y, y seguramente, pues, si lo aclaramos con todo el grupo, pues hay viabilidad. Ujú. Sí, de acuerdo. Bueno, perfecto. Entonces, si no hay más inquietudes, Gracias. nos cerramos aquí nuestro encuentro. Muchísimas gracias a ustedes. Voy a detener la grabación. Ay,